¿Y si te dijera que tus pensamientos son los barrotes invisibles de una prisión que tú mismo has construido? ¿Y si ese agotamiento que sientes no viene del mundo exterior, sino del ruido constante dentro de tu mente? ¿Y si te dijera que este año Dios quiere hacer algo extraordinario en ti? Pero no lo hará a través de tus planes, tus estrategias o tus cálculos mentales. Lo hará en su tiempo, en su forma, con su poder. ¿Estás dispuesto a soltar el volante? ¿Estás listo para dejar de pensar tanto y empezar a confiar en el Dios que no falla? Hay un secreto escondido detrás del aparente silencio de Dios. Una verdad que muy pocos descubren. Que el tiempo perfecto de Dios no solo es una fecha en el calendario, es una transformación del alma. Es cuando tu corazón aprende a latir al ritmo del cielo y tu mente, cansada de correr en círculos, por fin aprende a descansar. La ansiedad del futuro nace cuando creemos que somos nosotros quienes debemos controlarlo todo. Pero la paz, la verdadera paz, nace cuando entendemos que hay un Padre que ya escribió cada capítulo de nuestra historia y lo hizo con amor. ¿Te imaginas cómo sería vivir sin ese peso constante en el pecho? ¿Cómo se sentiría empezar este año sin esa voz que te repite que no has hecho suficiente? Hoy quiero llevarte en un viaje, pero no será un viaje a través de ideas lógicas ni de pasos para el éxito. Es un viaje al corazón de Dios. En los próximos minutos descubrirás verdades espirituales que podrían romper cadenas mentales que has llevado por años. Vamos a explorar historias bíblicas, enseñanzas olvidadas y revelaciones que podrían ser la clave para desbloquear bendiciones que aún están retenidas. Simplemente porque aún no aprendiste a esperar, porque aún no aprendiste a confiar. Este video es más que una reflexión, es un llamado divino, es una oportunidad para alinear tu reloj con el de Dios, porque tal vez no estás tarde, solo estás justo a tiempo para su propósito. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo", porque al escribirlo estás haciendo una declaración. Estás comprometiéndote con una fe que no necesita verlo todo para creer. Estás dando un paso para silenciar la tormenta mental y abrir tu corazón al Espíritu Santo. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje alcance a más personas que, como tú, están buscando dirección, respuestas, alivio. YouTube mostrará este mensaje a más corazones heridos. Serás un instrumento para que la palabra de Dios llegue donde una iglesia física no puede llegar. Y eso es ser parte del cuerpo de Cristo. Te felicito por estar aquí, por tomarte este momento para alimentar tu espíritu. Muchos se pierden en el ruido del día a día, pero tú elegiste estar presente, elegiste buscar a Dios. Y eso dice mucho de ti. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es una decisión de alimentar tu fe constantemente. Muchos de los que nos ven no tienen una iglesia cerca, no tienen a alguien que les predique esperanza. Por eso, este canal se ha convertido en un refugio espiritual, y tú, al suscribirte, te conviertes en parte de esta misión de fe. Cada estudio comienza con paz en Cristo, porque esa frase es más que un saludo, es una preparación espiritual. Es como decirle a tu alma, tranquila, Dios está al control. Y hoy más que nunca necesitas recordártelo. Te adelanto algo, la penúltima enseñanza de este video podría tener la llave que estabas buscando para abrir esa puerta cerrada en tu vida. No te la puedes perder. Lo que está a punto de revelarse aquí puede cambiar tu año y tu eternidad. Así que prepárate, porque ahora sí, comenzamos con el estudio. Número 1. Tu mente no tiene que resolverlo todo. Desde pequeños nos enseñaron que pensar es la clave para resolver los problemas. Y claro, el pensamiento es un regalo de Dios,
pero cuando se convierte en un tirano, en una voz que no se apaga, que te exige soluciones inmediatas, que te castiga por no entenderlo todo, entonces se transforma en una carga que nunca fuiste diseñado para llevar. Hay una línea muy fina entre la sabiduría y el agotamiento mental, y esa línea se cruza cuando olvidas algo fundamental. No eres Dios. Dios no te llamó a descifrar el futuro, sino a confiar en Él. No necesitas tener todas las respuestas, porque ya tienes a quien sí las tiene. Muchos viven como si el control de su vida dependiera de sus ideas, de su capacidad de anticipar cada obstáculo, cada decisión, cada amenaza. Pero eso no es fe. Eso es miedo disfrazado de planificación, y ese miedo tarde o temprano consume. ¿Y si no pasa lo que espero? ¿Y si estoy tomando una mala decisión? ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y sí, y sí, y sí? Esos y sí son las cadenas que amarran tu alma a un sistema de pensamiento donde tú eres el centro del universo. Y eso es una carga demasiado pesada. El Evangelio no te llama a resolverlo todo. Te llama a rendirte ante aquel que lo resolvió todo en la cruz. Pensar no es el problema. El problema es cuando pensar se convierte en el sustituto de orar. Cuando analizas tanto que te paralizas. Cuando buscas tantas respuestas que ya no escuchas la voz de Dios entre el ruido de tus propias suposiciones. Es entonces cuando el alma se fatiga, cuando el corazón se seca, cuando la paz se vuelve una utopía. Y aquí está la verdad que necesitas recordar hoy. No necesitas entender el camino para confiar en quien lo diseñó. Mira a Jesús en Getsemaní. El Hijo de Dios, en el momento más crítico de su vida terrenal, no se sentó a analizar estrategias ni a buscar alternativas. Cayó de rodillas y dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No resolvió, se rindió. Y en esa rendición se desató el mayor milagro de la historia. Quizás este año no tienes que lograr más. Quizás este año tienes que pensar menos y creer más. Tal vez la batalla que estás enfrentando no se gana con más ideas, sino con más entrega. En neurociencia se ha demostrado que el cerebro bajo estrés pierde su capacidad de tomar decisiones claras. Mientras más piensas en un problema sin solución inmediata, más te alejas de la capacidad de ver respuestas reales. Es como intentar ver el cielo mientras estás atrapado dentro de una tormenta mental. No se ve nada, solo ruido, solo nubes. Pero Dios te ofrece otra cosa. Él te ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y fíjate bien en esa frase, sobrepasa el entendimiento. No dice que la paz de Dios llega después de que entiendes. Dice que llega aunque no entiendas. No depende de tu lógica, depende de su presencia. ¿Has notado que los momentos más hermosos de la vida no fueron planeados? Un abrazo inesperado. Una oración que alguien hizo por ti cuando más lo necesitabas. Un verso bíblico que apareció justo a tiempo. Nada de eso lo calculaste, pero fue perfecto, porque vino de Dios. Así quiere Él que vivas este año. No atrapado en esquemas mentales, sino disponible a su mover, atento a su voz, rendido a su voluntad. Tu mente es valiosa, pero tu alma es sagrada. Y cuando tu mente intenta usurpar el lugar de Dios, terminas cargando con un peso que te rompe por dentro. Hoy es tiempo de rendir ese trono. Hoy es tiempo de decir: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Este puede ser el año donde el ruido mental se convierte en melodía de confianza, donde cada pensamiento de preocupación se transforma en una oración sencilla. Guíame, Señor, estoy en tus manos. Porque cuando sueltas la necesidad de tenerlo todo resuelto, haces espacio para que Dios lo haga a su manera. Y créeme, su manera siempre es mejor que la tuya. Número 2. El tiempo de Dios no es el tuyo, pero es perfecto. Hay relojes que miden el tiempo, y hay almas que lo sufren. Para muchos,
El paso de los días se ha vuelto una cuenta regresiva para lograrlo todo, para casarse, para sanar, para salir de una crisis, para dejar de sentir dolor. Pero el reino de Dios no se mueve al ritmo del segundero. El tiempo de Dios no corre, fluye, no se mide en horas, se revela en propósitos. Tal vez estás mirando tu vida y piensas, ya debería haber sucedido, esto ya debería estar resuelto. ¿Por qué Dios aún no responde? Pero lo que tú llamas retraso, en el cielo tiene otro nombre: preparación. Y lo que tú llamas pérdida de tiempo, en la eternidad se llama precisión divina. Dios no llega temprano para evitar tu dependencia, ni tarde para probar tu desesperación. Llega justo cuando tu corazón está listo para entender lo que antes no podía aceptar. Su tiempo no solo bendice, también protege. Si Dios te diera todo lo que le pides en el momento que lo exiges, estarías recibiendo semillas antes de que tengas tierra fértil donde plantarlas. En Eclesiastés 3:11 se revela algo profundo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. No dice en tu tiempo, dice en su tiempo. ¿Y sabes qué significa eso? Que hay belleza en la espera, aunque duela. Que hay milagros escondidos detrás del reloj divino, aunque no los veas todavía. Imagina a un agricultor. Él no grita a la semilla para que brote más rápido. No golpea la tierra con frustración. Él sabe que hay un proceso invisible, silencioso, pero activo. La semilla está muriendo por dentro, para vivir por fuera. Así obra también Dios en tu vida. Aunque no veas los brotes, algo está ocurriendo debajo de la superficie. Jesús mismo esperó 30 años para comenzar su ministerio. ¿Te das cuenta? El Hijo de Dios, esperando, viviendo en lo cotidiano, trabajando con sus manos, escuchando, aprendiendo, no porque no estuviera listo, sino porque el cielo tenía una hora exacta para revelarlo. Pero yo ya no puedo más. Pero esto se está demorando demasiado. ¿Y si nunca pasa? ¿Y si justo estás más cerca de lo que imaginas? ¿Y si este aparente silencio es Dios acomodando detalles que aún no puedes ver? Porque cuando el tiempo de Dios llega, nada ni nadie puede detener lo que Él ha preparado. En neurobiología se ha comprobado que la espera puede generar ansiedad, pero también madurez. La capacidad de esperar sin perder la esperanza es una de las señales más claras de salud emocional. Y en lo espiritual, esperar con fe es un acto de adoración. Muchos quieren la bendición, pero pocos aceptan el proceso. Muchos quieren el milagro, pero temen al desierto. Pero el desierto no es castigo, es camino. Es donde Dios te enseña a escuchar su voz sin distracciones. Es donde aprendes a confiar sin entender. Es donde descubres que la fidelidad no se mide por lo que ves, sino por a quién crees. A veces, lo que más necesitas no es una respuesta, sino un poco más de paciencia. Porque la espera no retrasa el plan de Dios, lo perfecciona. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo perfeccionado en Él. Este puede ser el año en que dejes de pelear contra el reloj y empieces a bailar al ritmo del cielo. Que tus días ya no estén marcados por el temor de lo que no llega, sino por la confianza en lo que ya fue escrito. Porque el autor de tu historia no olvida ningún capítulo, y lo que hoy parece una página en blanco, mañana será testimonio. Así que respira, suelta el control y repite esta verdad sobre tu alma. El tiempo de Dios es perfecto, aunque mi mente no lo entienda aún. Porque cuando Él se mueve, todo cobra sentido, todo se alinea, todo florece. Número 3. Pensar demasiado es una forma de ansiedad. A veces no necesitas más pensamientos, sino menos ruido, porque el problema no es que pienses, es que no puedes parar. Das vueltas y vueltas a lo mismo. ¿Y si lo hubiera hecho diferente?
¿Y si no estoy tomando la mejor decisión? ¿Y si nunca cambia nada? Sin darte cuenta, tu mente se convierte en una sala de interrogatorios y tú eres el acusado, el juez y el verdugo. Todo a la vez. Pensar demasiado, sobreanalizar cada detalle, imaginar todos los posibles desenlaces, dudar de cada paso, es una forma silenciosa de ansiedad. Es la preocupación disfrazada de razonamiento. Es una mente intentando controlar lo incontrolable, resolver lo que solo Dios puede ordenar. Jesús dijo: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Mateo 6:27. Esa frase no es una crítica, es una invitación. Suelta. Deja de cargar con lo que no puedes cambiar. Deja de fabricar tormentas mentales que solo te desgastan. La fe no florece en medio de pensamientos repetitivos. Florece en medio del descanso. Y es que pensar demasiado no solo roba tu paz, también debilita tu discernimiento espiritual. Cuando todo lo que haces es analizar y cuestionar, tu alma se desconecta de la confianza. Estás tan ocupado intentando entender que ya no escuchas, ya no oras, ya no descansas. Dios quiere reemplazar ese ciclo mental por un río de paz. No porque ignore tus preocupaciones, sino porque sabe que no puedes cargarlo todo. Él no diseñó tu mente para vivir en constante vigilancia emocional. La ansiedad no es una debilidad de carácter. Es una señal de que estás cargando más de lo que te corresponde. Desde la psicología, sabemos que los pensamientos repetitivos son uno de los principales indicadores de ansiedad generalizada. Se les llama rumiaciones mentales y son como un disco rayado que repite el mismo fragmento sin parar. Y cuanto más tiempo lo escuchas, más real parece la amenaza. Aunque no haya peligro real, el cuerpo reacciona como si lo hubiera: tensión muscular, insomnio, irritabilidad, cansancio. Pero el alma tiene una salida, y no se encuentra en pensar más, sino en confiar más. Confianza no significa ignorancia, significa reconocer que no puedes con todo, y eso está bien. Significa que eliges dejar en manos de Dios lo que ya no puedes manejar. Significa que tu mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un altar. Mira a Marta y María en aquella escena tan conocida. Marta estaba preocupada, ocupada, agitada, pensando, haciendo, organizando. María, en cambio, estaba a los pies de Jesús, escuchando, presente, disponible. No era falta de responsabilidad. Era sabiduría. Ella entendía que no todo se soluciona con actividad. Algunas cosas solo se sanan con presencia. Quizás tú también necesitas dejar de correr por dentro. Quizás la ansiedad que sientes no viene de los problemas, sino de la forma en que piensas sobre ellos. Y en ese caso, no necesitas una solución, sino una rendición. Cada vez que empieces a sobrepensar, haz una pausa, respira y repite: Señor, tú eres Dios y yo no. Esa frase, dicha con el corazón, puede apagar incendios mentales. Puede traer claridad donde solo hay confusión. Puede recordarte que no estás solo en esto. La ansiedad nace donde la fe ha sido sustituida por lógica humana. Pero la paz regresa cuando la mente se somete al espíritu. Cuando entiendes que tu trabajo no es controlar, sino obedecer. No es prever cada resultado, sino caminar paso a paso. Este año, Dios no te está pidiendo que pienses menos. Te está pidiendo que confíes más. Que cada pensamiento que te robe la paz sea reemplazado por una promesa. Que cada noche de insomnio se convierta en una conversación con Él. Porque mientras tú piensas sin cesar, Él trabaja en silencio. Hoy puedes elegir. Seguirás dándole vueltas a lo mismo hasta que el alma te duela, o soltarás ese pensamiento y dejarás que Dios lo transforme. Tu mente no fue creada para vivir en guerra,
Fue diseñada para meditar en la palabra, no para ahogarse en conjeturas. Por eso, en medio del caos, decide esto: no alimentaré más la ansiedad, alimentaré mi fe, porque donde hay fe, el ruido se apaga, y donde hay confianza, vuelve la paz. Número 4. Dios ya vio lo que tú aún no entiendes. Hay una paz profunda que nace cuando aceptas que tu visión es limitada, pero la de Dios es completa. Tú ves fragmentos, momentos aislados, escenas sueltas de tu historia. Dios, en cambio, contempla el cuadro entero. Nada lo sorprende, nada lo toma desprevenido. Mientras tú intentas entender lo que está pasando ahora, Él ya vio cómo todo terminará. Uno de los mayores desgastes del alma es intentar comprender antes de tiempo. Queremos explicaciones inmediatas para procesos que aún están en desarrollo. Es como exigirle a un libro que revele el final cuando apenas estás en los primeros capítulos. Dios no improvisa contigo. Cada detalle, incluso aquello que hoy te confunde o te duele, está integrado en un diseño mayor. Aquí hay una verdad que libera. No todo lo que hoy te inquieta necesita ser entendido ahora. Algunas cosas solo necesitan ser confiadas. Desde la fe, comprender no siempre precede a creer. Muchas veces es al revés. Primero confías y luego con el tiempo entiendes. Pretender entenderlo todo antes de confiar es como querer ver la luz del amanecer sin aceptar la noche previa. El proceso es parte del milagro. Piensa en un artesano trabajando la madera. Desde afuera solo ves golpes, polvo, cortes. Podrías pensar que está arruinando el material, pero él ve la forma final. Sabe exactamente dónde presionar y dónde suavizar. Lo que para ti parece daño, para Él es formación. Así trabaja Dios con tu vida. Lo que hoy interpretas como retroceso puede ser alineación. Lo que hoy sientes como pérdida puede ser protección. ¿Y si esto no tiene sentido? ¿Y si me equivoqué de camino? ¿Y si Dios se olvidó de mí? Cuando esas preguntas aparezcan, recuerda esto: Dios ya estuvo en tu mañana, ya caminó por los días que tú aún temes, ya vio las puertas que se abrirán y también aquellas que fue necesario cerrar para salvarte de algo que no estabas preparado para enfrentar. En la Biblia, Dios se presenta como Alfa y Omega, principio y fin. Eso no es solo un título poético. Es una declaración de autoridad sobre el tiempo. Significa que Él no solo inicia procesos, también garantiza su desenlace. Tu historia no está en pausa, está en manos seguras. La ciencia confirma algo interesante. El cerebro humano sufre cuando no tiene control o certeza. Ante lo desconocido, se activa la ansiedad. Pero la fe actúa como un ancla emocional. Cuando confías en una autoridad superior, el sistema nervioso se regula, el cuerpo descansa, la mente se calma. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no te sientes solo frente a lo incierto. Dios no te pide que entiendas su plan, te pide que confíes en su carácter, que recuerdes quién es Él cuando no entiendes lo que hace, porque si conoces su corazón, puedes descansar incluso cuando no comprendes su método. Tal vez hoy estás atravesando una etapa que no logras explicar con lógica. Nada encaja, todo parece confuso, pero eso no significa que esté mal. Significa que estás en medio de algo más grande que tu comprensión actual, y eso no es peligro, es fe en construcción. Hay respuestas que llegarán con el tiempo, otras tal vez no llegarán nunca de la forma que esperas, pero todas serán suficientes para tu crecimiento espiritual. Dios no revela todo de golpe porque sabe que no podrías cargarlo. Él dosifica la revelación según tu capacidad emocional y espiritual.
Este año tal vez no necesitas más claridad, necesitas más confianza. Necesitas aprender a caminar sin ver todo el camino, sabiendo que cada paso está sostenido por la fidelidad de Dios. Porque mientras tú te preguntas qué está pasando, Él ya está preparando lo que viene. Descansa en esta verdad. No estás perdido, no estás atrasado, no estás fuera del plan. Simplemente estás en un punto del proceso donde aún no ves el sentido completo. Y eso está bien. Dios ya lo vio. Dios ya lo entendió. Dios ya lo redimió. Y cuando llegue el momento adecuado, mirarás atrás y dirás con el corazón en paz: ahora lo entiendo. Pero incluso si no lo entiendes del todo, habrás aprendido a confiar. Y esa confianza habrá transformado tu manera de vivir. Número 5. La fe comienza donde termina la sobrecarga mental. Llega un momento en el que pensar ya no ayuda, no porque sea malo razonar, sino porque tu mente ya no está resolviendo, está gritando. El cansancio mental es como una ciudad con demasiados semáforos encendidos a la vez. No se puede avanzar. Y es ahí, justo en ese cruce caótico, donde la fe empieza a levantar su voz. Porque la fe no necesita comprender para avanzar. No necesita ver la escena completa para decir: sí, Señor. La fe es el lenguaje del alma cuando la mente se queda sin palabras. En nuestra cultura, la autosuficiencia ha sido glorificada. Sé fuerte, resuélvelo. Piensa en una salida. Pero el reino de Dios opera al revés. Aquí, el que se rinde, gana. El que confiesa su incapacidad, se fortalece. Y el que deja de apoyarse en su propio entendimiento, es el que comienza a caminar sobre las aguas. No puedes tener fe genuina mientras sigues exigiendo lógica en cada paso. Hay momentos en los que Dios permite que tu mente se sature, no para castigarte, sino para invitarte a confiar. A veces tu agotamiento mental no es una falla, es una señal de que estás intentando cargar lo que solo Dios puede sostener. ¿Sabes qué tienen en común muchos de los milagros en la Biblia? Un momento de rendición. La mujer del flujo de sangre, después de gastar todo en médicos y buscar respuestas humanas, simplemente tocó el manto. Pedro, luego de pescar toda la noche sin resultados, echó la red una vez más, solo porque Jesús se lo dijo. Ninguno de los dos tenía lógica de su parte, solo fe. Y ahí está el poder. La fe inicia cuando termina tu razonamiento. Es cuando reconoces que ya no puedes más por ti mismo y que ese no puedo no es fracaso, sino espacio para lo sobrenatural. Desde la medicina sabemos que el cerebro humano no fue diseñado para vivir en constante estado de alerta. El estrés crónico reduce la creatividad, bloquea la empatía y deteriora el cuerpo. Pero cuando el alma descansa, el cuerpo también lo hace. Hay investigaciones que muestran que la oración constante y sincera puede cambiar la actividad cerebral, calmar el sistema nervioso y devolver el equilibrio emocional. Y esto no debería sorprendernos. Fuimos creados para depender de Dios, no para vivir en un modo de supervivencia solitaria. La fe es como una lámpara en la noche. No te muestra todo el camino, pero te da lo suficiente para dar el siguiente paso. No esperes a tener claridad absoluta para moverte. A veces, el acto de moverte con fe es lo que trae la claridad que estás esperando. Cuando tu mente dice, es imposible, la fe responde, para Dios, todo es posible. Cuando el pensamiento grita, esto no tiene salida, la fe susurra, Dios abre caminos donde no los hay. Y cuando la sobrecarga mental te hace sentir que estás al borde, la fe te recuerda que los bordes de tu fuerza son el comienzo del poder de Dios. No estás solo en este agotamiento. Muchos llevan una guerra silenciosa por dentro.
Sonríen por fuera, pero dentro libran batallas con pensamientos, dudas, miedos. Pero hoy, aquí y ahora, Dios te está llamando a rendirte, no a rendirte como quien se da por vencido, sino como quien suelta lo que le pesa y levanta las manos para recibir lo que le sana. La rendición no es debilidad, es madurez espiritual, es reconocer que hay un trono y que tú no perteneces en él, que hay un plan más grande que tu mente puede concebir y que tu mejor lugar es a los pies del autor de tu historia. Así que haz una pausa, respira, cierra los ojos y di desde lo más profundo: Señor, ya no quiero pelear solo. Aquí están mis pensamientos, aquí están mis dudas, aquí está mi mente agotada. Te entrego todo, yo confío en ti, porque justo cuando decides dejar de luchar con tus propias fuerzas, comienza la verdadera batalla espiritual y Dios pelea por ti. Número 6. No todo lo que piensas es verdad. No todo pensamiento que pasa por tu mente merece un lugar en tu alma. Así como no dejas entrar a cualquiera en tu casa, tampoco deberías dejar que cada idea ocupe un espacio en tu interior. Porque no todo lo que piensas es verdad, y muchas veces la voz más destructiva que escuchas es la tuya propia. La mente humana es poderosa, pero también moldeable. Puede ser una herramienta de Dios o un campo de batalla espiritual. La Biblia lo deja claro en Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque sin renovación, el pensamiento natural tiende al miedo, a la culpa, al juicio, a la mentira. Y esas mentiras tienen formas muy sutiles. Ya es tarde para ti. Dios no te escucha. No eres suficiente. Siempre fracasarás. Nada va a cambiar. Pensamientos que no vienen del Espíritu Santo, sino de heridas pasadas, de voces que marcaron tu infancia, de fracasos que nunca sanaste, o incluso de influencias espirituales que buscan desconectarte del propósito de Dios. Esas ideas, si no las confrontas, se convierten en creencias, y lo que crees determina cómo vives. Es por eso que Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dijo: pensaréis más, y seréis libres. Dijo: conoceréis la verdad, porque solo la verdad puede romper los patrones mentales que te están limitando. Desde la psicología cognitiva se ha demostrado que muchas personas no sufren por lo que viven, sino por cómo lo interpretan. Dos personas pueden pasar por la misma situación y tener respuestas emocionales completamente diferentes. La diferencia: la narrativa interna, el diálogo mental, lo que se dicen a sí mismos. Por eso, renovar tus pensamientos no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. La Biblia es la herramienta que Dios dejó para reprogramar tu mente, no con frases vacías de motivación, sino con verdad eterna que atraviesa alma y espíritu. Cuando lees la palabra y la meditas, no solo estás aprendiendo, estás sanando. Estás desenmascarando mentiras que han gobernado tu vida por años. Tú no eres lo que sientes, no eres lo que temes, no eres tus errores. Eres lo que Dios dice que eres. Y eso es lo que debes alimentar cada día. ¿Cómo hago para identificar un pensamiento que no viene de Dios? Es simple. Pregúntate: ¿este pensamiento me da paz o me llena de angustia? ¿Me edifica o me derrumba? ¿Me acerca a Dios o me aísla de Él? Si no produce fruto de paz, no proviene del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu siempre incluye gozo, paciencia, bondad, dominio propio. La mente de Cristo no es caótica, es sabia. No condena, corrige con amor. No paraliza, impulsa con esperanza. David decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Te das cuenta? Él sabía que había pensamientos en él que no venían de Dios.
y no tenía miedo de pedirle al Señor que los revelara. Haz tú lo mismo. No aceptes cada pensamiento como si fuera tuyo. Examínalo, filtra, discierne. Este año, haz una limpieza mental. Así como limpias tu casa de cosas que ya no usas, limpia tu mente de pensamientos que ya no sirven. Cada mentira que creíste, reemplázala con una promesa. Cada frase autodestructiva, cámbiala por una verdad bíblica. Y cada vez que algo te quite la paz, detente, respira y pregúntale al Espíritu Santo, ¿esto viene de ti? Porque cuando aprendes a discernir tus pensamientos, dejas de ser esclavo de ellos. Ya no reaccionas con miedo, sino que respondes con fe. Ya no vives bajo acusación, sino bajo gracia. Y lo más importante, dejas de construir tu vida sobre arena y comienzas a edificar sobre la roca. Recuerda, no todo lo que piensas es verdad, pero todo lo que Dios dice sobre ti, sí lo es. Y eso, amado oyente, es suficiente para comenzar de nuevo. Número 7. Lo que hoy no entiendes, mañana tendrá sentido. Hay momentos en la vida en los que mirar alrededor solo produce más preguntas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Qué sentido tiene este dolor? Y aunque tratas de encontrar respuestas, todo parece envuelto en una niebla espiritual. Nada encaja, nada parece justo, pero hay una esperanza silenciosa que se mantiene en pie. Con Dios, todo encuentra su lugar en su momento. Porque lo que hoy te rompe, mañana puede ser la herramienta que uses para sanar a otros. Lo que hoy parece una pausa dolorosa, mañana será el testimonio de que el cielo nunca dejó de escribir. Con Dios, nada se desperdicia, ni una lágrima, ni una caída, ni una espera. Cada experiencia, cada pérdida, cada silencio, tiene una semilla escondida de propósito eterno. José lo vivió. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Si alguien tenía razones para preguntarse ¿por qué?, era él. Años de incertidumbre, de injusticia, de abandono. Y sin embargo, en el momento exacto, Dios lo levantó para gobernar y salvar naciones. Y cuando tuvo a sus hermanos frente a él, no dijo, ustedes arruinaron mi vida, sino, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Eso es fe. Confiar en que lo que hoy no entiendes, mañana tendrá sentido. Que el mismo Dios que permitió la prueba ya escribió también el desenlace, que la herida de hoy puede ser el canal por el cual mañana fluya compasión, sabiduría y poder. Desde la neurociencia se sabe que el cerebro humano necesita sentido para sanar. No basta con dejar atrás el pasado, necesitamos resignificarlo. Y ahí es donde el Evangelio se vuelve una medicina profunda. Porque te permite ver tu historia a través del lente de la redención, no como una cadena de errores o accidentes, sino como una obra de arte en proceso, tejida por manos divinas. Cuando vives conectado a Cristo, tu pasado deja de ser una prisión y se convierte en plataforma. Cada vez que el enemigo quiera recordarte tus errores, tus pérdidas, tus traumas, puedes responderle con paz. Eso también será usado por Dios. Jesús en la cruz fue incomprendido por todos. ¿Dónde está tu poder ahora? ¿No decías que podías salvarte? Pero 3 días después todo tuvo sentido. Lo que parecía derrota era victoria disfrazada. Lo que parecía el final era el principio. Así opera el cielo. Así transforma Dios lo que hoy duele en lo que mañana glorifica su nombre. Y si el Maestro caminó por la incomprensión, ¿por qué te sorprende que tú también tengas que pasar por temporadas que no entiendes? La madurez espiritual no se mide por cuántas respuestas tienes, sino por cuánta paz logras mantener en medio de las preguntas.
Es ahí donde se forja la fe firme, donde tu relación con Dios deja de depender de lo que ves y se ancla en lo que sabes de Él. Sabes que Él es bueno, sabes que Él es fiel, sabes que Él nunca abandona, y con eso puedes seguir caminando. Este puede ser el año donde dejes de preguntarte ¿por qué me pasó esto? Y comiences a decir ¿qué propósito eterno puede nacer de esto? Porque si algo te está empujando a buscar a Dios más que nunca, entonces ya tiene sentido. Porque si algo te está haciendo depender menos de ti y más del cielo, entonces ya está cumpliendo su propósito. No corras detrás de explicaciones que aún no estás listo para recibir. Mejor busca la voz de Dios en medio del caos, porque Él no te explica todo, pero nunca te deja solo. Y llegará el día, porque siempre llega, donde mirarás atrás y dirás, ahora lo veo. Ese desvío era protección. Ese cierre era una redirección. Esa pérdida fue el inicio de mi sanidad. Y ese silencio era Dios trabajando sin que yo lo notara. Así que sigue caminando, paso a paso. No con la mente llena de dudas, sino con el corazón lleno de confianza. Porque lo que hoy no entiendes, mañana tendrá sentido. Siempre. Número 8. No necesitas planearlo todo, solo obedecer. Vivimos en una generación obsesionada con el control. Todo debe estar programado, estructurado, calendarizado. Cada paso debe ser anticipado, cada decisión evaluada desde 1000 ángulos. Y aunque planear tiene su lugar, hay un punto donde el exceso de planificación se convierte en resistencia al mover del espíritu, porque en el reino de Dios no siempre verás el mapa completo, pero siempre tendrás dirección para el próximo paso. Obedecer no es ignorar, es confiar, es decir, Señor, no veo el camino entero, pero si tú dices que camine, yo camino. La fe no siempre tiene la lógica de tu mente, pero siempre tiene la sabiduría del cielo. Dios no te pedirá que entiendas todo antes de moverte. Muchas veces, primero te pedirá que des el paso, y luego abrirá el mar. Mira a Abraham. Dios no le entregó una ruta detallada, solo le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Te das cuenta? No le mostró el destino final, solo le pidió obediencia. ¿Estarías dispuesto a caminar así? ¿A confiar en una voz más que en un plan? Obedecer es desinstalar esa necesidad de tener garantías humanas antes de avanzar. Es aceptar que tu seguridad no viene de tener todo bajo control, sino de saber que el que te guía jamás se equivoca. Desde la neuropsicología sabemos que el cerebro ama la previsibilidad, le da sensación de seguridad. Pero también se ha demostrado que la incertidumbre puede convertirse en un espacio de crecimiento si se combina con una fuente de confianza externa. Y ahí es donde entra Dios. Tu mente puede resistirse a lo desconocido, pero tu espíritu fue creado para avanzar por fe. Muchos creyentes están paralizados, no porque Dios no hable, sino porque quieren asegurarse de que todo salga perfecto. Pero lo perfecto no nace del control, nace de la obediencia. Dios no está buscando estrategias, está buscando corazones disponibles. No está esperando tu plan maestro, está esperando tu sí. La historia de los israelitas saliendo de Egipto es una muestra de cómo Dios guía paso a paso. Una columna de nube de día, una columna de fuego de noche. No tenían el camino completo trazado en un mapa. Dependían de su presencia. Cada mañana, el maná descendía, pero solo para un día. No podían almacenarlo. Era una enseñanza viva. Confíen en mí hoy y mañana, confíen otra vez. ¿Estás queriendo tener toda la ruta antes de dar el primer paso? ¿Estás postergando decisiones porque no puedes ver el final del camino? Entonces, escucha esta verdad.
Dios no te llamó a planearlo todo, te llamó a obedecer. Y en cada acto de obediencia, Él va revelando la siguiente parte del propósito. Es como una linterna que ilumina 1 metro a la vez. No verás el horizonte completo, pero verás lo suficiente para avanzar. Jesús les dijo a sus discípulos, sígueme. No les dio un itinerario, no les prometió comodidad, solo les ofreció su presencia. Y con eso bastó para transformar al mundo. Este año quizás Dios no te pedirá que tengas grandes planes. Tal vez solo te pedirá una acción pequeña, pero llena de fe. Tal vez te pedirá que perdones, que hables con alguien, que renuncies a algo, que confíes cuando todo parezca incierto. Y ese pequeño acto de obediencia abrirá puertas que ningún plan podría haber abierto. No eres frágil por no tenerlo todo resuelto. Eres humano. Y como humano fuiste creado para depender. Dios no te llama a ser autosuficiente, sino a ser guiado. Así que relaja tus hombros. Deja de llevar el peso de cada decisión como si todo dependiera de ti. Deja espacio para que el Espíritu Santo interrumpa tus agendas. Haz silencio para que puedas oír su dirección. Y cuando escuches, obedece. Aunque no entiendas, aunque no tengas garantías, aunque no sepas a dónde llevará ese paso. Porque al final no se trata de controlar, se trata de confiar. Y cuando obedeces, el cielo se encarga de lo demás. Número 9. Cambia pensamientos repetitivos por oraciones sencillas. Cuando tu mente entra en un bucle, es como una puerta giratoria. Das vueltas sin llegar a ningún lugar. Los pensamientos repetitivos te envuelven, te dominan y empiezas a confundir tu diálogo interno con la voz de Dios. Lo que comenzó como una preocupación legítima termina siendo una carga emocional que te roba energía, fe y claridad. Pero aquí hay una verdad liberadora. Cada pensamiento que hoy te agobia puede ser transformado en una oración que te sane. Dios no quiere que vivas preso en tus pensamientos, sino libre en su presencia. Él no te pide oraciones perfectas, te pide honestidad. No está buscando elocuencia, sino entrega. A veces, una oración de 5 palabras puede hacer más que una noche entera de pensamientos incontrolables. Señor, no puedo más, ayúdame. Puede ser más poderosa que cualquier discurso interior lleno de ansiedad. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, oró con sencillez, pero con profundidad. No elaboró un argumento teológico, solo expresó su dolor y su rendición. Padre, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración que rompe cadenas, la que nace desde el corazón y se rinde ante la soberanía de Dios. Hay una práctica espiritual que muchos han olvidado, la oración constante. No se trata de pasar horas de rodillas, sino de aprender a convertir cada pensamiento en una conversación. Mientras caminas, mientras trabajas, mientras sientes que te ahogas en tus propias ideas, habla con Dios. No necesitas cerrar los ojos. Solo necesitas abrir el alma. Desde la neurociencia, se ha comprobado que verbalizar nuestras emociones activa zonas del cerebro que regulan la ansiedad. Es decir, hablar, aun en voz baja, puede cambiar la química de tu mente. Y si ese hablar se dirige a Dios, entonces no solo regulas tu ansiedad, sino que invitas al cielo a intervenir. La repetición mental sin dirección solo alimenta la angustia. Pero la oración transforma esa energía en una vía directa al trono de la gracia. Por eso Pablo escribió: no se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración. Y la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos. ¿Te das cuenta? Hay una relación directa entre orar y proteger tu mente. Cada vez que tu mente empiece a fabricar escenarios que te angustian, cambia de dirección. Di algo como: Señor, ocúpate tú de esto.
Padre, confío en tu voluntad. Espíritu Santo, necesito tu paz. Frases cortas, sinceras, profundas. Haz de estas oraciones tus armas. No permitas que el enemigo te robe la paz repitiéndote mentiras. Respóndele con verdad. Háblale a tu alma como lo hacía David. Alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. La oración es el puente entre el caos mental y la paz espiritual. Y no necesitas una fórmula, solo necesitas intención. Mientras el mundo grita por dentro, tú puedes susurrar al cielo. Mientras tu mente busca controlar, tu espíritu puede descansar. Este año, cambia tus hábitos mentales. Cada pensamiento negativo, transfórmalo en clamor. Cada idea que te agote, cámbiala por gratitud. Cada vez que te veas pensando en lo mismo una y otra vez, haz una pausa y di, Señor, aquí estoy. Ocúpate tú. Y repite esta verdad cada día. No estoy solo con mis pensamientos. Dios me escucha. Dios me acompaña. Dios me sostiene. Porque no hay tormenta mental que no se calme con la voz del Maestro. Y esa voz se activa cuando tú decides orar en vez de sobrepensar. Número 10. Dios no está apurado, pero tampoco llega tarde. El reloj de Dios no marca minutos, marca propósitos. Mientras tú miras las manecillas avanzar y sientes que se te escapa el tiempo, Dios observa tu proceso con una paciencia eterna, sabiendo exactamente cuándo actuar. Él no corre, pero tampoco se demora. No improvisa ni se distrae. Él llega cuando tiene que llegar. Y cuando lo hace, lo cambia todo. Una de las grandes frustraciones del creyente es sentir que Dios tarda, que esa respuesta no llega, que esa promesa se está postergando, que el milagro no aparece. Pero el cielo no trabaja bajo presión humana. El tiempo perfecto de Dios no se basa en tu calendario, sino en tu madurez espiritual, en tu sanidad interior y en el cumplimiento de su voluntad mayor. El retraso aparente muchas veces es una forma de protección. Si Dios llegara antes de tiempo, podría darte algo para lo que aún no estás preparado. O podrías aferrarte a la bendición en lugar de aferrarte a Él. Por eso, muchas veces, Dios se toma su tiempo, no para negarte algo, sino para moldearte. Mira la historia de Lázaro. Jesús no corrió a sanarlo cuando enfermó. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Desde lo humano, fue incomprensible. Marta y María pensaron, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Pero Jesús no había olvidado ni ignorado, solo estaba preparando algo mayor, porque el milagro que iba a suceder no era solo sanidad, era resurrección. Y para que exista resurrección, primero tiene que haber un aparente silencio, una espera que parezca definitiva. Así es Dios. Nunca llega tarde, simplemente llega cuando su gloria puede ser revelada con más poder. Desde la perspectiva médica, se sabe que el cuerpo humano sana a su propio ritmo. No puedes apurar la cicatrización. No puedes acelerar la recuperación emocional sin comprometerla. Así también es en lo espiritual. Cada proceso tiene su tiempo óptimo. Dios, como el mejor de los médicos, conoce el momento exacto en que debe intervenir para que la sanidad sea verdadera y duradera. Tal vez tú estás pidiendo velocidad, pero Dios está construyendo profundidad. Tú quieres salir de eso ya, pero Él quiere que al salir seas otro. No solo alguien que pasó por una prueba, sino alguien transformado por ella. Piensa en una obra de arte. El artista no termina su pintura en 5 minutos. Detalles, capas, correcciones, todo lleva su tiempo. Y desde fuera uno puede mirar y pensar, ¿por qué se demora tanto? Pero el artista no está lento, está creando algo hermoso. Así está Dios contigo. A veces parece que se detiene, pero en realidad está trabajando en lo invisible. Quizás hoy estás frustrado porque sientes que todo está en pausa, que la respuesta no llega, que tus oraciones rebotan en el techo,
que el reloj avanza y tú sigues igual. Pero Dios quiere que recuerdes algo. Su tiempo incluye tu preparación, tu carácter, tu crecimiento. No es solo cuestión de darte algo, sino de que cuando lo recibas, sepas cómo sostenerlo. Él no se retrasa. Está esperando el momento donde todo lo que Él prometió encaje de tal forma que su fidelidad quede evidente, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. No confundas el silencio con indiferencia. No confundas la espera con abandono. A veces, Dios calla para enseñarte a escuchar. A veces, Dios espera para que tú aprendas a depender. Y a veces, Dios parece ausente, porque está más presente que nunca, obrando en los detalles que aún no puedes ver. Este año, en vez de preguntarte, ¿cuándo, Señor?, empieza a decir, confío en tu tiempo. Porque cuando llega, todo se acelera. Las puertas se abren, los caminos se enderezan, lo imposible sucede. Y todo ese tiempo que creíste perdido, Dios lo redime. Confía, respira. Él no está apurado, pero nunca llega tarde. Número 11. Tus pensamientos te agotan, su presencia te renueva. Tu mente puede ser como una rueda que no deja de girar. Una tras otra, las ideas se encadenan, los y sí se multiplican, los escenarios se repiten. A veces, ni siquiera necesitas que algo esté mal para sentirte mal. Solo basta con que tu mente no se detenga. Y en ese desgaste silencioso, el alma se va secando poco a poco. Te levantas cansado, terminas el día agotado, pero no por lo que hiciste, sino por todo lo que pensaste, porque los pensamientos, aunque invisibles, también pesan, y si no los llevas al lugar correcto, terminan aplastando tu fe, tu paz, tu ánimo. Pero hay un lugar donde ese cansancio no solo se alivia, se transforma. Ese lugar es la presencia de Dios, no como un concepto religioso, ni como una idea mística lejana. No, su presencia real, palpable, íntima. Ese espacio donde dejas de pensar para empezar a respirar, donde las palabras sobran y el alma simplemente descansa. Jesús lo sabía. Por eso, aunque estaba rodeado de multitudes, se apartaba. Aunque tenía misiones urgentes, hacía pausas, no porque estuviera huyendo, sino porque entendía que su fuerza venía de estar con el Padre, no de hacer muchas cosas. La presencia de Dios no es un premio por tu buen comportamiento, es un regalo diario, un refugio donde puedes dejar caer todas tus cargas mentales y emocionales, donde no necesitas fingir, donde no tienes que tener todo resuelto, solo necesitas estar. El salmista lo describió así: delante de tu rostro hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No dijo delante de tus respuestas o delante de tus soluciones. Dijo delante de tu rostro, porque a veces lo que más necesitas no es que Dios te hable, es que simplemente esté contigo. Desde la psicología clínica se ha demostrado que los momentos de silencio intencional y presencia consciente reducen significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Es decir, estar plenamente presente en un entorno seguro y lleno de significado tiene un efecto real en tu cuerpo, tu mente, tu estado de ánimo. Ahora imagina eso, multiplicado por lo eterno. Por lo divino, estar en la presencia de Dios no es solo descanso espiritual, es renovación completa. Es medicina para la mente, bálsamo para las emociones, fuerza para el cuerpo. Quizás has intentado de todo, descansar más, planear mejor, hacer menos, pero el agotamiento sigue. Tal vez la solución no es horizontal, sino vertical. No es reducir tus pensamientos, sino elevarlos a Dios. No es hacer menos, es estar más en Él. ¿Y cómo se entra en su presencia? Con un corazón sincero, con una oración sencilla, con una canción que brota del alma, con un suspiro que diga:
Señor, te necesito. Él no exige fórmulas, solo desea tu atención, solo anhela que dejes por un momento la obsesión por resolverlo todo y te sientes con Él, que apagues las voces externas, que pongas en pausa las internas y escuches el silencio sagrado donde su paz empieza a sanar lo que tú ni siquiera sabías que estaba roto. Hay cosas que no van a cambiar cuando pienses más, pero cambiarán cuando ores más. Hay cargas que no se sueltan con ideas, sino con lágrimas en su presencia. Hay respuestas que no vendrán de un análisis, sino de un abrazo invisible que solo Dios puede darte. Este año, prioriza su presencia más que tus pensamientos. Haz espacios intencionales para simplemente estar con Él. Que no todo momento con Dios sea para pedir o entender, también para callar, rendirse y dejarse amar, porque tus pensamientos te agotan, pero su presencia te renueva. Y en esa renovación, todo empieza a florecer de nuevo. Número 12. Este será el año de confiar, no controlar. Has pasado demasiados años intentando tenerlo todo bajo control. Controlar lo que sientes, lo que piensas, lo que sucede a tu alrededor. Intentaste controlar el tiempo, las personas, los resultados. Pero cuanto más intentabas sujetarlo todo, más se te escurría entre los dedos. Porque controlar no te da paz, te la quita. Y este año, Dios te está haciendo una invitación distinta. Confiar. Confía, aunque no entiendas, aunque no veas, aunque el camino esté nublado. Este será el año en que dejes de vivir como quien pelea por sobrevivir y empieces a caminar como quien sabe que es guiado desde lo alto. El control es una ilusión. Nunca lo tuviste, nunca lo tendrás. Lo que sí puedes tener es dirección, y la dirección viene cuando sueltas tus propios planes para abrazar los de Dios, cuando renuncias a la necesidad de preverlo todo y simplemente obedeces. La Biblia está llena de personas que tuvieron que confiar sin tener el control. Moisés, frente al Mar Rojo, sin salida aparente. Daniel, en medio de una cueva de leones. María, embarazada del Salvador del mundo, sin entender por completo el plan. Ninguno tenía el control, pero todos confiaron. Y en esa confianza, el cielo se manifestó. Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo rendición. Te está llamando a dejar de luchar con tu mente, con tu ansiedad, con tu necesidad de explicarlo todo. Te está invitando a un descanso profundo, a una entrega radical, a vivir de una forma nueva, menos lógica, más fe, menos cálculo, más presencia. Desde la ciencia conductual, se sabe que la necesidad extrema de control está vinculada con el miedo. Las personas que intentan controlarlo todo, en realidad, están intentando evitar el dolor. Pero el problema es que, en ese esfuerzo, también bloquean la posibilidad de gozo, de espontaneidad, de milagro. Porque donde hay control absoluto, no hay espacio para la sorpresa de Dios. Este será el año en que entiendas que no necesitas tener certezas, sino convicciones. No necesitas tener el volante, solo necesitas saber quién lo lleva. Y ese alguien nunca ha fallado. Nunca ha dejado a nadie a mitad del camino. Nunca ha abandonado una promesa. Dios ya está obrando, aunque no lo veas. Ya está alineando cosas, respondiendo oraciones, preparando escenarios. Lo que tú ves como estancamiento, Él lo ve como preparación. Lo que tú ves como pérdida, Él lo está usando como poda para que florezcas más fuerte. Haz de este año un año de pasos valientes. No necesitas ver la escalera completa, solo necesitas dar el primer paso. Confía como quien sabe que no camina solo, como quien entiende que la fe no es una emoción, es una decisión. Es decirle a Dios todos los días: no entiendo, pero camino contigo. No controlo, pero te creo. No veo todo, pero sé que estás aquí. Repite esto sobre tu vida cada mañana. Este es el año en que suelto,
y descanso. Este es el año en que dejo de controlar y comienzo a confiar. Este es el año en que el Espíritu Santo dirige mis pasos. Y cada vez que la ansiedad vuelva a aparecer, cada vez que la mente quiera regresar al viejo hábito de dominarlo todo, vuelve a este recordatorio. Dios está en el control, y eso es suficiente, porque el que confía, duerme tranquilo. El que confía, vive ligero. El que confía, ve milagros donde otros solo ven obstáculos. Así que sí, este será el año de confiar, no controlar. Y en esa decisión, tu alma encontrará una libertad que nunca antes has conocido. Felicidades, de corazón. Has llegado hasta el final de este viaje, y eso no es poca cosa. Muy pocos llegan aquí, muy pocos perseveran hasta el último segundo de un mensaje como este. Eso dice mucho de ti, de tu hambre espiritual, de tu búsqueda sincera, de tu compromiso con lo que Dios está tratando de hacer en tu vida. Quiero que lo sepas, eres parte de una minoría que no se conforma con un mensaje superficial. Tú estás entre los que buscan con el alma abierta, entre los que sienten que Dios está hablándoles personalmente, y créeme, lo está haciendo. Te pido que escribas en los comentarios esta frase como un testimonio de lo que este video ha significado para ti. He llegado hasta el final porque sé que confiar es más poderoso que controlar. Escríbelo para que yo pueda saber tu nombre, orar por ti y reconocer a esos elegidos que están caminando en fe, paso a paso, sin rendirse. Y si este video tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Al compartirlo, estás extendiendo una semilla de transformación a alguien que tal vez hoy está al borde del colapso mental, alguien que necesita justo estas palabras. ¿Te imaginas ser el canal por el cual Dios responde una oración silenciosa de otro corazón? Eso es poderoso. Suscribirte a este canal es más que seguir un contenido. Es declarar: quiero seguir alimentando mi fe. Quiero tener este espacio como un refugio espiritual. En un mundo donde abundan los mensajes de miedo, ansiedad y control, necesitamos más faros de luz. Y este canal quiere ser eso. Pero para que esta luz llegue más lejos, necesitamos que tú participes. Si aún no estás suscrito, ¿qué te detiene? No seas espectador cuando puedes ser parte del propósito. No te quedes en la orilla cuando puedes nadar en lo profundo. Que no te dé vergüenza ser parte activa de algo que edifica, que sana, que transforma. Pero si ya te suscribiste, si ya diste me gusta, si ya comentaste, entonces siéntete orgulloso, porque estás sembrando en buena tierra. Y Dios honra esos actos sencillos de fe. Muchos no tienen iglesia cerca, muchos están pasando temporadas de soledad espiritual. Y estos videos se convierten para ellos en una mesa donde vuelven a comer pan de vida. Tú, al apoyar este contenido, estás participando en algo eterno. Gracias por eso. Y ahora te invito a hacer algo más. Quédate quieto unos minutos. No cierres el video todavía, no vuelvas a las notificaciones. Deja que la música que sigue te envuelva. Permite que tu alma descanse. Este momento final puede ser el suspiro de alivio que tu mente estaba esperando. Aprovecha para agradecerle al Señor por el día de hoy, por esta palabra, por este año que comienza lleno de esperanza. Eleva una alabanza, aunque sea en silencio. Dile al Señor: gracias por recordarme que no tengo que controlarlo todo. Gracias por invitarme a confiar en tu tiempo perfecto. No cortes esta conexión todavía. Hay una paz que se está derramando, y sería una pena interrumpirla antes de que se complete. Haz de este año un altar de confianza, que cada pensamiento que intente robarte la paz sea reemplazado por una entrega aún más profunda. Porque cuando sueltas, Dios toma el control. Y cuando Él toma el control,
Los milagros no tardan en llegar. Gracias por estar aquí. Que la gracia y la paz de Cristo te acompañen cada día. Este es el año, menos pensamientos, más confianza. Amén.